Muy buenos días, bienvenidos a nuestra capacitación habitual en protección radiológica. Hoy vamos a hablar sobre la protección radiológica en general. Los cuatro temas siguientes que están propuestos en nuestro cronograma, pues hablan todos sobre protección radiológica en sí, esta protección radiológica operacional, sobre los principios de la protección radiológica basados en los principios de seguridad de la OIEA, los principios generales de la protección radiológica y las medidas de protección radiológica. Lo que vamos a ver hoy va a ser introductorio para los siguientes temas. Ya hasta ahora hemos visto cómo la radiación se produce, de dónde proviene, cómo interactúa con la materia, cómo interactúa con el tejido y de qué manera se producen los efectos biológicos, ya sean estocásticos o deterministas. Así que en el día de hoy nosotros lo que pretendemos es hacer una breve introducción de lo que es la protección radiológica en general. Este es el abrebocas de los siguientes. ¿Qué es la protección radiológica? Pues la protección radiológica básicamente es el conjunto de medidas establecidas por los diferentes organismos internacionales y nacionales que se utilizan para emplear de forma segura las radiaciones ionizantes. ¿Cuáles organismos? ¿Cuáles organizaciones tenemos? Tenemos la misma OIEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica. Tenemos la Comisión Internacional de Protección Radiológica o la ICRP. Y en cada uno de los países en el que vivamos, pues habrá una entidad que se encarga de hacer esa regulación, ¿cierto? O sea, en algunos países es el Consejo de Seguridad Nuclear, en otros es algún tipo de ministerio, o algún instituto o alguna institución que se ha dedicado, se ha nombrado, se le ha dado ese poder regulatorio y normativo para que se encargue de generar todas las medidas o de obligar el cumplimiento de las medidas propias para poder garantizar la seguridad de los individuos. Básicamente se busca proteger a sus descendientes y al medio ambiente de los efectos nocivos causados por la radiación. En Colombia esto está plasmado así de tal manera en la Ley Novena de 1979, en el artículo 80, en uno de los parágrafos, dice que es deber del Ministerio de Salud proteger a toda la población contra los riesgos causados por las radiaciones. Entonces, así lo plasma nuestra legislación desde el año 79. Y esto en consonancia con la protección radiológica, con los principios o con el objetivo fundamental de la protección radiológica. Así que el objetivo de la protección radiológica es prevenir la producción de los efectos biológicos deterministas. Recuerden que son estos efectos que aparecen con determinado nivel de dosis, que sobrepasan un umbral de dosis y ya uno puede hacer una relación directa entre la dosis recibida y un efecto biológico esperado. Y limitar la probabilidad de incidencia de efectos biológicos probabilísticos hasta valores que se consideren completamente aceptables. Bien, entonces, concretamente, la protección radiológica tiene un solo objetivo, ¿cierto? Proteger a la población y al medio ambiente de los efectos nocivos que produce la radiación, aunque sin delimitarla en exceso. ¿Por qué razón? Porque en ciertas exposiciones a las radiaciones suponen un beneficio a la sociedad. Entonces se ha de suponer que una pequeña dosis de radiación puede producir algún efecto perjudicial. Por eso es importante conocer los diferentes umbrales de dosis que existen, es decir, los valores de dosis que están por debajo de algún efecto, y así evitar los efectos negativos limitando la dosis que reciben las personas. No siempre es posible evitar estos efectos estocásticos, ya que no existe una evidencia científica
aunque limitando la dosis sí se puede reducir su aparición. Aquí les puedo hacer una invitación a que consulten en el ICRP 103 y el ICRP 105, donde están allí plasmadas unas medidas, unas recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que nos da unas ciertas guías sobre cómo prevenir los efectos producidos de la radiación y nos habla muy claramente sobre las probabilidades de contraer algún tipo de enfermedad radioactiva. Bien. Aunque cuando hablamos de efectos biológicos de las radiaciones, pues siempre nos estamos imaginando que hay un daño. Siempre, siempre nos estamos imaginando eso. Yo estoy expuesto a radiaciones, estoy trabajando con radiaciones, entonces existe la probabilidad de que voy a lesionar mi salud. Tengamos en cuenta que para que exista ese daño, pues generalmente debe llegar a los niveles determinísticos. Mientras se trabaja con dosis muy bajas, pues se puede concluir o ha concluido los organismos internacionales que es seguro trabajar con radiaciones ionizantes siempre y cuando se mantengan los límites ocupacionales de dosis. Y como medida preventiva, pues todos en nuestros lugares de trabajo debemos tener unos límites que son muy inferiores a esos límites ocupacionales de dosis. Bien, vamos a hacer un recuerdo o un recuento eh, de qué es la radiación ionizante. Primero, le llamamos radiación ionizante porque es capaz de ionizar la materia, ¿cierto? Y todas las medidas de protección radiológica pues van enfocadas a que nosotros nos protejamos de esa radiación ionizante. Pero la radiación ionizante a la cual nosotros estamos expuestos tiene dos orígenes. Uno, que es un origen natural, y dos, un origen artificial. La radiación ionizante tiene un origen natural y tiene también un origen artificial. Por eso nosotros clasificamos la radiación como radiación natural y radiación artificial. La radiación natural es aquella o aquellos tipos de radiación que la naturaleza entrega al ser humano. Y no solo al ser humano, sino a toda la vida que existe en el planeta. ¿De dónde proviene esa radiación natural? Pues esa radiación natural proviene de los isótopos radiactivos que existen en nuestro planeta. ¿Sí? Nosotros recordamos la tabla periódica. En la tabla periódica encontramos unos elementos, ¿cierto? La tabla periódica de los elementos químicos. Y nosotros siempre hemos asumido que esos elementos químicos que están allí en la tabla periódica son estables. Bueno, hay algunos que aparecen allí con el logo radiactivo, que son algunos isótopos que se han producido de manera artificial. Pero los elementos que son naturales, así que no se han producido de manera artificial, de la tabla periódica, siempre los vemos y pensamos en ellos como elementos que no emiten ningún tipo de radiación. Por ejemplo, tomemos el más básico de ellos, el más pequeño, que es el hidrógeno. ¿Por qué es el más básico? Es porque solamente tiene un protón en el núcleo atómico y un electrón orbitándolo. Un solo protón, elemento químico uno, o sea que tiene un protón. En la naturaleza nosotros encontramos el hidrógeno con varias configuraciones en el núcleo. ¿Cómo así que con varias configuraciones? Sí, tenemos siempre vamos a tener un protón, pero tenemos un hidrógeno que está el protón solo, ya eso es hidrógeno, o sea que no lo podemos decir que si vemos un protón, si vemos, bueno, no, si sabemos de la existencia de un protón libre, eh, eso es un núcleo de hidrógeno. Solo es ponerle un electrón, acercarle un electrón o donarle un electrón a ese protón para que lo orbite y ya eso es una toma de hidrógeno. Pero tenemos en la naturaleza también
un hidrógeno que en el núcleo tiene un protón que está acompañado por un neutrón, un protón y un neutrón. Estos dos eh, formas del hidrógeno, el que es el protón solo o el que es el protón acompañado del neutrón, son dos isótopos que son completamente estables, que no emiten radiación. Pero tenemos otros tres isótopos del hidrógeno en la naturaleza. Y esas variantes del isótopo de hidrógeno lo que tienen son excesos de neutrones. Tenemos un hidrógeno que tiene un protón y dos neutrones. Tenemos otro que tiene un protón y tres neutrones. Y así pues, tenemos con cuatro y hasta con cinco neutrones acompañando a ese protón. Mientras más neutrones tenga, pues más inestable es el átomo y es muy radiactivo. Entonces, por ejemplo, un protón con dos neutrones, ese es el isótopo del hidrógeno que conocemos con el nombre de tritio. Ese isótopo es radiactivo. Uno de sus hidrógenos decae, emite una partícula beta negativa. Recuerden que esa partícula beta tiene la misma carga y masa que un electrón. Emite una partícula neutra que es un antineutrino. Y cuando hace eso, ese neutrón rompe su equilibrio eléctrico y entonces adquiere carga. Así que al adquirir carga, ese neutrón ahora se transformará en un protón. Y entonces veamos el proceso. El tritio, o sea, o el hidrógeno 3, el que tiene un protón y dos neutrones, emite partículas beta. Y el neutrón que emitió esa partícula beta se transforma en protón. Como se transforma en protón, cambia su configuración nuclear. Entonces ya no tiene un protón, sino que ahora tiene dos protones. Así que cambia de elemento. Ya no es hidrógeno, ahora es helio. Pero ese helio, mientras reacomoda la carga nuclear, reacomoda nuevamente sus nucleones, empieza a emitir radiación en forma de radiación electromagnética, en forma de ondas. Es decir, emite rayos gamma. ¿Y en dónde encontramos hidrógeno? Pues lo encontramos en la atmósfera, lo encontramos en las moléculas de aire cuando lo respiramos, perdón. Lo encontramos en el agua, H2O, y lo bebemos. Y donde quiera que busquemos hidrógeno, allí están los dos hidrógenos que son estables y los otros hidrógenos que son inestables. Y esos inestables están emitiendo partículas beta y están emitiendo rayos gamma. Y eso que le pasa al hidrógeno, le pasa al helio, al litio, al berilio, al bodo, al carbono, al oxígeno, a todos los elementos que nosotros conocemos y que creemos estables. Así que esos son los isótopos radiactivos que estoy mencionando, que existen en la naturaleza, que nos entrega dosis de radiación al ser humano. ¿Bien? Y cuando hablo de la naturaleza, no solamente estoy hablando de la corteza terrestre, sino que estoy hablando también de los isótopos que hacen parte constitutiva del aire. Tenemos las estrellas también, nuestro querido Sol. Nuestro Sol es un reactor nuclear. Allí se producen unas reacciones muy importantes, pero esas reacciones generan también material radiactivo que llega a nuestro planeta y de una u otra forma alcanza a llegar a nosotros algo de radiación ionizante proveniente. Y así como está nuestro Sol, hay una gran cantidad de cuerpos cósmicos, como agujeros negros, estrellas de neutrones, supernovas, en fin, que desde las profundidades del espacio emiten radiación y esa radiación llega a nuestro planeta. La atmósfera funciona como un blindaje y atenúa prácticamente casi una gran parte de esa radiación cósmica que nos llega. Pero mientras menos atmósfera tengamos, pues mayor radiación cósmica recibiremos.
Si estamos en la costa, en el litoral, recibiremos menos radiación cósmica que si nos vamos a vivir 2.600 metros más cerca de las estrellas, ¿cierto? Nos vamos a vivir a Bogotá, por ejemplo. Allá se recibe más radiación cósmica que en el Caribe, en la costa, porque tenemos 2.600 metros menos de protección encima. La atmósfera es un escudo de la radiación cósmica. Y mientras menos atmósfera tengamos encima, pues mayor radiación cósmica nos va a llegar. Además de la radiación natural que hay en la misma atmósfera y la radiación que hay en la corteza terrestre. Esos materiales que tiene la corteza terrestre son los que utilizamos para fabricar nuestras casas. Son los que utilizan las plantas para crecer y lo incorporan a todo el metabolismo de la planta y nosotros las ingerimos. Los animales el ganado, por ejemplo, que se alimenta del pasto, consume ese material radiactivo también. Y nosotros estamos también incorporando material radiactivo constantemente. Así que nosotros mismos, esos elementos que hacen parte del planeta, esos elementos también son parte constitutiva de nuestro organismo. Nosotros tenemos oxígeno, berilio, hierro, carbón, calcio, hidrógeno, agua, ¿cierto? Y todos esos isótopos que hacen parte de nuestro ser, de nuestros tejidos, eh, también tienen esas pequeñas cantidades de isótopos radiactivos. Por lo tanto, nosotros también emitimos radiación natural. Y de hecho se ha demostrado que dormir con una persona, dormir acompañado, le da 10 veces más radiación a un individuo que vivir junto a una central nuclear. Bien, contra la radiación natural no hay nada que nosotros podamos hacer. Nosotros sí o sí vamos a recibir esa radiación. Sí o sí estamos adaptados a ella. Esa radiación que nos llega a nosotros como radiación natural ha sido parte fundamental de la evolución de las especies, ya que ha activado muchos mecanismos de mutación que ha permitido que las especies evolucionen. Y esa forma de radiación le entregan al ser humano el 98% de la dosis de radiación en toda nuestra vida. Solamente el otro 2% de dosis de radiación que recibe la humanidad, pues hace parte o corresponde a la radiación entregada por la radiación artificial. ¿Y de dónde proviene esa radiación artificial? Bueno, esa radiación artificial proviene de los reactores nucleares, de los equipos de rayos X, de los aceleradores de partículas, en fin, de todos esos maquinarias, de todos esos desarrollos tecnológicos que hemos nosotros creado para poder producir isótopos radiactivos. En un reactor nuclear también creamos isótopos radiactivos de forma artificial. Generamos fragmentos de fisión, generamos una gran cantidad de partículas radiactivas allí. En los equipos de rayos X ya sabemos que allí pues tenemos aceleración de electrones, frenado y producimos rayos X. Aceleradores de partículas, o sea, por ejemplo los aceleradores lineales utilizados en radioterapia o en la industria. En los puertos se utilizan aceleradores lineales para hacer exploración no intrusiva, no invasiva o intrusiva a los contenedores. Por ejemplo, con un acelerador lineal pues, le hace una radiografía al contenedor completo y se puede visualizar el interior del contenedor sin necesidad de abrirlo y tener que esculcar o colocar, meter las manos por parte de la policía aduanera dentro del contenedor. En fin, todos estos equipos, sean reactores nucleares, equipos rayos X, aceleradores de partículas, tienen sus múltiples aplicaciones en todas las prácticas humanas, industrial, clínico, veterinario, de investigación. Entonces hay muchas profesiones allí donde el ser humano está involucrado, ya sea como trabajador ocupacionalmente expuesto o como paciente.
Bien. Así que la radiación ionizante, ya sea que provenga de la radiación natural o de la radiación artificial, nosotros podemos eh, clasificar o estamos expuestos a dos tipos de radiación también, a dos formas de radiación ionizante. No, no los confundamos con los tipos de radiación, es decir, natural o artificial, con su procedencia, sino con los tipos de radiación que hay. Entonces tenemos una radiación que está constituida por partículas. Esa radiación que está constituida por partículas, pues son esas formas de radiación, esas que provienen de los isótopos radiactivos o como fragmentos del residuo de una reacción nuclear dentro de un reactor. Entonces tenemos partículas alfa, tenemos partículas beta, betas positivas y negativas, tenemos neutrones, protones, fragmentos de fisión. Estas partículas entregan una gran cantidad de energía al individuo, al ser humano. Como son partículas cargadas, perdón, esas partículas tienen masa y tienen carga. Como son partículas materiales, por ejemplo, las partículas alfa y las partículas beta, pues tienen un poco poder de penetración, porque al tener carga, pues son repelidas por fuerzas colombianas al entrar dentro del núcleo, o son atraídas por las fuerzas colombianas. En fin, hay interacciones colombianas allí que generan la desaceleración de esas partículas. Además de su gran tamaño, va a producir también choques con otras partículas, con los átomos del material que están atravesando. Por lo tanto, esas partículas no logran atravesar importantes eh, espesores de material, pero sí le entregan una alta dosis al tejido o al material con el que interactúan. Las partículas alfa, las partículas beta, eh, los protones y los fragmentos de fisión. Los neutrones, como no tienen carga, tienen mayor probabilidad de recorrer el interior del tejido. Tienen mayor profundidad. También tenemos otra forma de radiación que es la radiación electromagnética. Esa radiación electromagnética, pues solamente son ondas, o sea, ondas, energía que se propaga en forma de ondas, que son los rayos X y los rayos gamma. Los rayos X provienen de los electrones, no se les olvide, de los electrones. Ya sea por desaceleración de uno de los electrones, por ejemplo, en un tubo de rayos X, cuando el electrón se acerca muy cerca al núcleo atómico del blanco, pues allí hay una gran atracción colombiana, se ejerce una fuerte atracción colombiana que lo desvía y en esa desviación que se produce por la atracción colombiana, hay una desaceleración del electrón. Y al desacelerarse el electrón radia energía, la expulsa en forma de rayos X. Es lo que nosotros conocemos como un rayo X. También cuando los electrones se mueven de un orbital externo a un orbital interno, también el electrón libera rayos X al realizar ese movimiento. Pierde energía, libera energía para irse a un orbital más interno cuando se produce algún tipo de vacancia. Pero así que los rayos X provienen de los electrones, energía liberada por los electrones. Los rayos gamma provienen del núcleo atómico después de un proceso de desintegración radiactiva. O sea, después de que tenemos un isótopo radiactivo que se está transformando, que está emitiendo partículas, ya sea alfa o beta, después de eso va a emitir rayos gamma. Entonces, este es el panorama que tenemos, más o menos, de qué es la radiación ionizante, de dónde procede de las dos fuentes grandes de la radiación ionizante a la cual estamos expuestos, que es la natural y la artificial, y las dos formas de radiación ionizante a la que estamos expuestos, partículas y radiación electromagnética.
Entonces, se denomina irradiación a la transferencia de energía de un material radiactivo a otro, sin que sea necesario un contacto físico entre ambos. O sea que la radiación es la propagación de energía, ya sea en forma de ondas o partículas, ¿cierto? Nosotros tenemos, y cuando hablamos de irradiación, hablamos de que el ser humano está expuesto a dos formas de irradiación. Una es la irradiación externa y la otra es la contaminación radiactiva. ¿Cuándo hablamos de irradiación externa? Pues cuando la fuente de radiación no está en contacto con el individuo. ¿Ya? Cuando dependiendo, bueno, por la naturaleza de la radiación y el tipo de práctica, la persona está expuesta a una fuente de radiación solamente cuando esta fuente está activa. Por ejemplo, cuando un tubo de rayos X está funcionando, cuando un acelerador lineal está funcionando. Cuando se manipula una fuente sellada, por ejemplo, en braquiterapia o en medicina nuclear. Bueno, las fuentes selladas que se utilizan para los controles de calidad, en un PET-CT, por ejemplo, en medicina nuclear. Entonces, cuando se tienen estas fuentes de radiación, un equipo de rayos X, aceleradores o fuentes selladas, el individuo generalmente está expuesto, el trabajador o el paciente o el ser humano que esté allí, está expuesto a la radiación electromagnética que estos emiten, o incluso a partículas también podría decirse, si un acelerador de partículas, si, por ejemplo, si es un acelerador de electrones y se da vía o paso libre a que los electrones salgan de la guía aceleradora, pues los electrones van a irradiar al individuo que esté allí expuesto, ¿cierto? Entonces, no solamente radiación electromagnética, sino también partículas que pueden provenir de eso. Pero esa radiación o esas partículas, si son partículas, esas partículas no van a ser parte del metabolismo del individuo, no van a incorporarse al individuo, sino que va a quedarse en la piel, en el tejido mm, externo, ¿cierto? Por eso se conoce como irradiación externa, porque la fuente está fuera del paciente. No hace parte del metabolismo del paciente ni de su sistema, no ingresa a su sistema. Tenemos contaminación radiactiva, que también muchas personas le llaman irradiación interna, lo conocen como irradiación interna, que es cuando el material radiactivo entra en contacto con el organismo, cuando el individuo que está manipulando el material radiactivo, por alguna razón, permite que ese material entre a su organismo. Y estamos hablando en este caso de manipulación de fuentes abiertas. Un ejemplo de ello, pues, las fuentes utilizadas alguna fuente utilizada en medicina nuclear, como el flúor 18, el tecnecio 99, ¿cierto? Que son fuentes que vamos a inyectarle a un paciente. Pero puede estas formas de radiación penetrar en el organismo. Y esta situación es más grave, muchísimo más grave que la de la irradiación externa, ya que estos radionúclidos o estos isótopos entran al metabolismo y toca esperar hasta que el radionucleido sea eliminado, los mismos procesos metabólicos se encargan de eliminarlo, o que decaiga la actividad radiactiva de esas fuentes que ha incorporado, de ese material radiactivo. Pero ese material que se ha incorporado genera una gran cantidad de daño, mucho daño en el interior del paciente, mucho más que si fuese radiación externa.
¿Cómo se incorpora este material? Se puede incorporar por vía respiratoria, ¿cierto? Cuando el material es respirado. O incluso, aunque como radiación natural, existe el radón 222, que es un isótopo hijo del radio 226. El radón 222 puede llegarse a acumular en edificios muy viejos con poca ventilación que son cerrados y en las minas de socavón, minas subterráneas, espacios, minas confinadas. Allí el radón puede llegar a concentrarse y puede representar un riesgo para la salud de las personas que están allí. Entonces, yo les he dicho que contra la radiación natural no había nada que hacer, ¿cierto? Ellos nos irradian y ya, pero en estos casos, en el que les estoy comentando, el radón 222, a veces hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas, hay que hacer un monitoreo de las cantidades de radón o de las dosis que se pueden recibir los trabajadores a causa del radón. Y si hay mucha concentración de radón, pues es necesario ventilar todas esas áreas, ventilar los edificios o introducir aire a las minas para que pueda evacuar, diluirlo y evacuar, sacar ese radón de allí. Porque se va a respirar, ese radón se va a respirar y va a hacer un gran daño a los pulmones de los trabajadores que estén ahí. Pero asimismo, si tenemos fuentes abiertas, esas fuentes abiertas se pueden respirar cuando pasan algún estado gaseoso. También pueden ingresar por vía dérmica. Algunos isótopos pueden atravesar la piel, llegar al torrente sanguíneo y luego ir por todo el organismo. Por vía digestiva, intencionalmente nadie se come un material radioactivo, pero puede ocurrir que se riegue material radioactivo en algún sitio, en un mesón de trabajo, por ejemplo, en el castillo caliente, y no nos demos cuenta, o que los guantes estén contaminados con material radiactivo, o que algo esté contaminado y nosotros lo tomemos con nuestras manos y no nos demos cuenta. Luego, al comerlo, por ejemplo, una empanada, una arepa, mm, algo de paquete, la papita frita, etc. Vamos a contaminar también esos alimentos y lo vamos a digerir. O cuando estas fuentes abiertas están en el medio natural, una central nuclear que emita partículas radiactivas, que emita isótopos radiactivos y caigan a la naturaleza, puede contaminar fuentes de agua, puede contaminar cultivos o puede contaminar animales que después nos vamos a consumir, vamos a incorporar por vía digestiva ese material radiactivo. Y por vía parenteral, cuando existe alguna herida. Por vía dérmica, el isótopo atraviesa la piel. El material radiactivo atraviesa la piel. Por vía parenteral, pues ingresa es a través de alguna herida que tengamos en la piel. Esa es la diferencia que hay allí. Entonces, cuando alguien está expuesto a estas formas de radiación, pues nosotros decimos que esa es una persona ocupacionalmente expuesta. Y entonces hablamos de exposición a la radiación. ¿Entiendes? Aquí la exposición es como el hecho de que una persona esté sometida a la acción y a los efectos de las radiaciones ionizantes. No a la magnitud, que se llama también exposición, que es medir eh, las cargas en un volumen de aire, ¿cierto? Es que uno lo expresa en columbios por kilogramo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la exposición ocupacional. Exposición ocupacional o, bueno, exposición de una persona, no solamente ocupacional, sino exposición de una persona a la acción y a los efectos de las radiaciones. Y esa exposición, ¿cómo puede ser? Puede ser exposición interna, cuando el individuo está expuesto a fuentes radiactivas que están en su interior.
pero cuando decimos que están en su interior, es que está en su metabolismo, está en su sistema, se ha ido por el torrente sanguíneo, se ha ido por el torrente sanguíneo y está en su sistema. No debemos confundir esto, por ejemplo, con la práctica de la braquiterapia, donde le ponemos al paciente una fuente radiactiva en su interior a través de un catéter, porque eso no es interno. O sea, estamos metiendo una fuente dentro del paciente, sí, pero en realidad el paciente lo que está recibiendo es eh, rayos gamma emitidos por esa fuente que está dentro del catéter y no hace parte de su metabolismo. Al finalizar el tiempo de tratamiento retiramos la fuente. Cuando hablamos de exposición interna es cuando el material radiactivo se ha incorporado, o sea, cuando hay contaminación radiactiva. Exposición externa. No hay mucho que decir aquí, pues cuando la radiación es externa al organismo, la fuente está en el exterior del organismo. Tenemos un equipo de rayos X, un acelerador lineal, está produciendo radiación y le está llegando al paciente y accidentalmente puede llegarle a un trabajador o alguna persona. Exposición total. ¿Qué sería la exposición total? Pues la exposición total no es otra cosa más que la suma de la exposición interna más la exposición externa. A veces una persona puede estar involucrada en estos dos casos. Ocupacionalmente, pues trabajadores de medicina nuclear, por ejemplo, que están expuestos externamente a la radiación misma que emite el paciente, a la radiación del tomógrafo, por ejemplo, del PET, y está expuesto a que incorpore material radioactivo de fuentes abiertas que él utiliza en su práctica diaria, en su práctica clínica. En pacientes, un paciente que es sometido a PET-CT, que se le hace un PET-CT, un PET, pues recibe estas dos formas de exposición, está expuesto a estas dos formas de radiación. Exposición interna porque a él se le inyecta un material radiactivo que va a metabolizarse en su organismo. Y al meterlo al PET-CT, allí le vamos a dar rayos X para producir unas imágenes que se van a combinar con las imágenes que emite la radiación gamma por el alojamiento de esos isótopos en algún órgano o tejido que se desee explorar. Entonces, este paciente va a tener exposición total. Tenemos exposición continua. La exposición continua es de dos formas. Puede ocurrir de dos maneras. Uno, que es cuando hay una exposición externa prolongada, ¿cierto? O sea que durante un gran periodo de tiempo, el individuo se recibe y recibe y recibe radiación, recibe y recibe y recibe radiación. O puede haber una exposición interna, ¿cierto? Puede haber una exposición interna por incorporación permanente de radionúclidos, ¿cierto? Que siempre esté incorporando material radioactivo, siempre esté incorporando material radioactivo. Eso es exposición continua. También tenemos la exposición única. Cuando hablamos de exposición única es cuando ocurre una exposición externa de corta duración, o sea, una radiografía, y de pronto un trabajador se queda dentro de la sala, accidentalmente no se dieron cuenta que no ha salido, irradian al paciente y el trabajador recibe una exposición única, externa, o una exposición interna por incorporación de radionúclidos
en un corto periodo de tiempo. Una única incorporación, por ejemplo, ya, no más. Y no volvió a incorporar material durante mucho tiempo. Tenemos también la exposición global, y cuando hablamos de exposición global, pues es la exposición considerada como homogénea en el cuerpo entero. Exposición considerada homogénea en el cuerpo entero. Y finalmente tenemos exposición parcial. La exposición parcial es la exposición sobre uno o varios órganos o tejidos, sobre una parte del organismo o sobre el cuerpo entero, considerado como no homogéneo. O sea, recibe un individuo recibe radiación solamente en alguna parte de su cuerpo, que involucrará a un órgano específico o a una sola parte de un órgano, una sola parte del tejido. Hay varios tipos de exposición. Bueno, nosotros podemos clasificar 3 tipos de exposición. La exposición ocupacional, que es la que ocurre cuando una persona, un individuo está trabajando con radiaciones ionizantes. Por eso hablamos de trabajador ocupacionalmente expuesto, y así se clasifica. Un trabajador ocupacionalmente expuesto es un trabajador que trabaja en una zona controlada o en una zona supervisada, o que manipula equipos emisores de radiación, o manipula fuentes abiertas o selladas de radiación, y que por su trabajo podría recibir niveles de radiación por encima de los niveles del público. Entonces a él lo consideramos trabajador ocupacionalmente expuesto. Ejemplos de prácticas de exposición ocupacional. Pues en medicina tenemos radiodiagnóstico, radioterapia, medicina nuclear, radiología intervencionista, hemodinamia, ¿cierto? Cirugía ortopédica. En prácticas industriales, pues tenemos gamografía industrial, radiografía industrial, eh, exploraciones, radiotrazadores para hacer exploraciones de pozos, de yacimientos de agua, petróleo, en fin. Quienes trabajan en centrales nucleares, quienes manipulan eh, un ciclotrón, un acelerador. Entonces son trabajos en donde el individuo está considerado ocupacionalmente expuesto a radiaciones. En algunos países, en algunas legislaciones y por recomendación internacional, los pilotos deberían considerarse ocupacionalmente expuestos, porque si bien es cierto, ellos están recibiendo radiación natural, y decimos que contra la radiación natural no hay nada que hacer, pues por el hecho de volar, de elevarse a 3.000, perdón, a más de 10.000 pies de altura, eh, están recibiendo mucha radiación cósmica, tanto que superan 1 milisievert al año. Entonces ya se podrían considerar como ocupacionalmente expuestos. En algunas legislaciones, en algunos países, los pilotos son considerados ocupacionalmente expuestos. Pero tengamos en cuenta una cosa, que es que la exposición ocupacional no tiene que ver con la titulación profesional o la capacitación profesional que el individuo tenga. Por ejemplo, no todo tecnólogo en radiología e imágenes médicas es un trabajador ocupacionalmente expuesto. Si es un tecnólogo en radiología e imágenes médicas, un tecnólogo en radiología o afines,
y su trabajo es en un equipo de resonancia magnética, no está expuesto a radiaciones ni corre riesgo de que algún día se vaya a irradiar con radiación ionizante, porque una máquina de resonancia magnética nuclear no emite radiación ionizante, por lo tanto no es ocupacionalmente expuesto. Un médico radiólogo que no participe en procedimientos intervencionistas, sino que su función sea solamente leer placas radiográficas, no es ocupacionalmente expuesto, porque sus funciones no lo hacen, no lo hacen ocupacionalmente expuesto, valga la redundancia. Entonces, la exposición ocupacional o el ser trabajador ocupacionalmente expuesto no tiene que ver con la profesión que se tenga, sino con lo que hace dentro de la instalación. El que manipula los equipos de rayos X, el acelerador lineal, el PET-CT, el que manipula fuentes abiertas, ese sí es un trabajador ocupacionalmente expuesto. Quien está dentro de unos procedimientos, en una sala de hemodinamia, de cirugía ortopédica, en un quirófano, quien está dentro, cuando están irradiando al paciente, ese sí es un trabajador ocupacionalmente expuesto. Bien. Otro tipo de exposición, pues es la exposición médica. Es la exposición médica. Cuando el paciente, cuando un individuo es sometido como paciente a la radiación, cuando se le hace una radiografía, cuando se le hace una tomografía, cuando se le inyecta material radiactivo para obtener imágenes funcionales o eh, alguna imagen de metástasis óseas, en fin. Cuando el paciente se le hace un cateterismo, cuando se somete a un procedimiento de hemodinamia, cuando se somete a una cirugía ortopédica, allí estamos hablando de exposición médica. Entonces, siempre que el paciente está expuesto a radiaciones ionizantes, eso es exposición médica. Y tenemos, pues, exposición del público, la exposición al público. ¿Quién es público? Público es cualquier persona, ya sea parte de la institución o no, que nada tenga que ver con la práctica radiológica o radiactiva. Por ejemplo, eh, el gerente de una clínica no es un trabajador ocupacionalmente expuesto, él es público. Radiológicamente, cuando hacemos la clasificación, él es público. Las secretarias son públicos, el personal administrativo es público. Ellos son considerados como público. Los visitantes a la institución son públicos. Los vecinos, las personas que viven alrededor de la institución son públicos. ¿Sí? Entonces hablamos de ocupacionalmente expuestos, pacientes y público. Y la protección radiológica debe ser eficaz o debe garantizar la seguridad de estos tres grupos, de estos tres grupos. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en las siguientes charlas de los meses que vienen. Entonces, ¿cómo se garantiza o qué es lo que busca la protección radiológica? Pues básicamente la protección radiológica lo que busca es generar unas condiciones de trabajo seguras, ¿cierto? Que permita mantener a las personas dentro de unos límites o dentro de unos niveles. Cuando hablamos de la exposición ocupacional, estamos hablando de estas personas que trabajan con radiaciones ionizantes. Entonces, la protección radiológica se hace para evitar que no se sobrepase ese individuo 20 milisieverts de dosis efectiva, promediado durante 5 años, sin que en ninguno de esos años se exceda los 50 milisieverts de dosis efectiva. Entonces, miramos los últimos 5 años, sumamos, o sea, en 5 años tiene que dar máximo 100.
para que al dividirlo, pues nos dé 20. Pero en esos 5 años, al mirar esos 5 años, en ninguno de esos años debe haber excedido los 50 milisieverts. Eso se debe garantizar. Que el cristalino no se sobrepase tampoco los 20 milisieverts en un año. Extremidades y piel, bueno, 20 milisieverts de dosis equivalente. En extremidades y piel, 500 milisieverts de dosis equivalente en un año. Y mujeres gestantes que se les garantice un milisievert de dosis efectiva desde la declaración de su estado hasta cuando termine su gestación. Entonces la protección radiológica busca eso. Y aún busca más. La protección radiológica no tiene como objetivo lograr los 20 milisieverts, sino que se deben tomar acciones de tal manera, acciones y medidas que de tal manera un trabajador ocupacionalmente expuesto jamás alcance los 20 milisieverts. Es más, hasta se pretende buscar que ni siquiera llegue a un milisievert. Entonces se deben implementar todas las medidas de protección que sean necesarias. Y vamos a ver en otras charlas el- la incidencia del blindaje, del tiempo, de la distancia, ¿cierto? Y vamos a ver qué condiciones deben existir dentro de una instalación radiológica o radioactiva para evitar que se sobrepasen estos límites. Y es más, para evitar que se llegue siquiera a la mitad de estos límites. Siempre se debe tratar de, 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 de tener, de dar la menor cantidad de dosis a un trabajador. Al público, ya aclaramos quién era público, pues no se debe pasar de un milisievert de dosis efectiva al año, por año, un milisievert de dosis efectiva por año. Y para los pacientes no hay un límite de dosis. Cuando hablamos de exposición médica, a un paciente no se le puede restringir o no se puede establecer un límite de dosis, porque si se establece un límite de dosis, quiere decir que al llegar a ese límite, pues dejaría de continuar con el procedimiento y eso es absurdo. Hay que continuar con el procedimiento hasta el final. No existe un límite de dosis, pero sí existen unos niveles de referencia o niveles orientativos. Que esos niveles lo que cada institución debe establecerlos y es como una forma de medir la calidad de la protección radiológica dentro de la institución, porque mientras menos radiación reciba el paciente, menos radiación recibe el personal que está involucrado en la práctica. Cuando, bueno, en procedimientos de radiología convencional o tomografía, mamografía, por ejemplo, pues no hay ningún problema con qué dosis reciba el paciente, porque al fin y al cabo el operario está detrás de unas barreras. Pero en cirugía ortopédica, hemodinamia e intervencionismo, pues el personal médico está dentro del área controlada, irradiando al paciente, y mientras más radiación recibe el paciente, mayor radiación dispersa recibirán también los trabajadores. Entonces allí hay un doble beneficio. Así que en exposición médica lo que se tiene son niveles de referencia. La institución establece cuáles son sus niveles de referencia por cada uno de los procedimientos que realiza y hace un seguimiento a esos niveles de referencia periódicamente para ver si se mantienen, si se están cumpliendo, si se están elevando. Y se hace una evaluación para ver si es necesario bajarlos o no. Bien, para dentro de un mes, para el próximo mes, pues entonces ya entraremos a ver los principios generales de la protección radiológica, o si no estoy mal, ya entramos a ver los principios de seguridad del OIE. No recuerdo con exactitud cuál de las dos charlas viene primero. Pero esto que hemos hablado hoy es una introducción a las charlas que vienen. Recuerden presentar sus exámenes para certificar la asistencia y nos vemos dentro de un mes. Feliz día para todos.